Este hombre tiene 57 años, de los que ha pasado casi 20 en la cárcel como máximo responsable político de los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, Grapo. Aunque no participó directamente en ninguna acción, fue considerado autor por inducción de toda clase de delitos relacionados con el terrorismo y la suma total de sus condenas superó los 1000 años. Nació en Cádiz, está casado, tiene 2 hijos. Se llama José María Sánchez Casas. Yo le digo Pluvio Cordón. ¿Y usted qué me dice? Hombre, yo ideas no tengo, porque yo entonces estaba fuera de órbita, estaba metido en prisión. Entonces, pues no tengo. Tengo las ideas, yo tengo, claro, lo que veo. Sí tengo menos lagaña en los ojos que los demás. Yo quisiera que le contara a los semejantes quién es Pluvio Cordón. Bueno, Publio ¿Qué pasó? Porque ha pasado ya algún tiempo, ¿no? Sí, Publio Cordón era un empresario que la organización Grapo, al parecer, decide secuestrar para exigirle un pago por su secuestro. Bien. Las noticias que yo veo inmediatamente después del secuestro de Publio Cordón, casi inmediatamente en El País, es que lo tratan, bueno, en El País, en otros periódicos, que lo tratan bastante mal a este hombre. Empiezan a hablarse de que si se llevaba muy mal con su socio, de que tenía problemas, incluso llegan a salir noticias de que tenía negocios con militares guatemaltecos y hacendados guatemaltecos y tal. Empieza a sonar a cosas raras, ¿no? A cosas extrañas, ¿no? Aquí, ¿qué pasa, no? A mí me extraña más porque normalmente a un secuestrado lo tratan en palmita y siempre, pues, bueno, es la víctima, es tal. Y aquí no, aquí se le ataca, aquí se le está atacando. Empiezan a surgir noticias muy raras sobre el asunto. Llega un momento en que lo sueltan, o por lo menos eso es lo que se dice. ¿Lo suelta el Grapo? Lo suelta el Grapo, y reconociendo que han pagado que ha pagado una parte del rescate, o sea, del dinero que se le pedía. Que ha pagado una parte, esto incluso en el juicio... ¿Cuánto pagaron? 50 millones. Creo que 50 millones, pero no lo sé. Eran 100 millones los que pedían del Grapo, sí. No lo sé bien, la verdad. Pero lo que sí sé, y en el juicio que se le hace a los militantes de los Grapos, que se les acusa del secuestro de Publio Cordón, ellos hablan de cómo lo han soltado, de quién llegó a darle el dinero, del familiar que fue a pagarle y a darle el dinero. O sea, hablaban del yerno, no sé, del Publio Cordón, que fue el que fue a París y tal, o algún sitio de esto en Francia, no sé, a pagarle, eso lo declaran. Y curiosamente, oficiosamente, no oficialmente, claro, pero sí oficiosamente, se deja traslucir que el Ministerio del Interior cree más en la palabra de la organización armada, la organización Grapo, que es la de la familia, que está diciendo que no la han soltado. Las declaraciones de estos hombres militantes de los Grapos en el juicio es de que Cordón les pidió en el momento de su liberación un carnet de identidad falso porque quería arreglar algunos asuntos antes de ir para su casa, de tal. Estos parece ser que se niegan, le dicen que no, entonces parece ser que pide un pasaporte, le dicen que no le van a dar pasaporte ninguno, y entonces le pide, por favor, que por lo menos no den noticia de su puesta en libertad hasta pasar una semana o 2 para que le dé tiempo a él a arreglar negocios que tiene que arreglar. No sabemos cuáles son. Esto parece ser que le dan un día o algo así de margen, pero al ver que al día siguiente no aparece nada en la prensa refiriéndose a la liberación de este hombre, pues deciden llamar a la familia. Estas son las declaraciones que hacen esta gente. Llaman a la familia y parece ser que lo tiene grabado la policía, incluso la llamada de estos señores a la familia. ¿El Publio Cordón vive? Últimamente ha aparecido incluso una noticia en la prensa, la leí yo en el Diario de Cádiz, era una nota de alguna agencia de prensa, de un señor que había escrito un libro, ahora, había acabado de salir al mercado, en donde surgía una policía, no sé si de Guatemala, era de América Latina,
que había tenido relaciones íntimas con Publio Gordón después de su liberación. ¿Usted ha matado? No. Para que usted lo condenaran a 1500 años, lo tuvieron que condenar por cosas muy graves, ¿no? Me condenaron por todas las acciones que habían llevado a cabo la organización Grapo, los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, durante 2 años. O sea, todo en bloque. Yo era el responsable político de la organización. Entonces, pues la policía simplemente cogió el bloque de actividades que ellos tenían. ¿Actividades terroristas? Bueno, yo no le llamaría terroristas, actividades armadas que habían llevado a cabo los Grapos. Actividades armadas, una organización armada lleva actividades armadas. La palabra terrorista la emplean los gobiernos de uno y otro lado pues, contra el enemigo que tienen enfrente. Y cuando, por ejemplo, tenemos a los sionistas, que un señor que llegó a ser presidente, pues era el jefe de una organización que se llamaba terrorista en el momento que tomaron el poder, crearon un Estado, etcétera, etcétera, dejaron de ser terroristas y entonces era el señor presidente. O lo tenemos el ejemplo pues, en otros sitios donde durante un tiempo se ha tachado de terrorista a Arafat, se le ha estado tachando de terrorista, pero bueno, las cosas han cambiado y ya no es un terrorista, ahora es un señor estadista que lo recibe en todo el mundo. Las palabras son muy falsas. Las palabras las empleamos a veces para partirnos la cabeza y al día siguiente pues la palabra la retorcemos y le damos otro sentido. Pues le estamos dando un sentido se está manoseando tanto, por ejemplo, la palabra democracia, que está empezando a perder sentido ninguno. Pues sobre todo cuando vemos cómo se funciona. ¿Cumplió 20 años de cárcel? Casi 20 años, sí. ¿No hace mucho tiempo que ha salido de la cárcel? No, hace creo que 2 años largos, 2 años y algo, salí de la cárcel. ¿Y salió de la cárcel con las mismas ideas? Sí, salgo con las mismas ideas, pero uno nunca tiene las mismas ideas que hace a lo mejor 3 días. Básicamente sale uno con las mismas ideas, yo salí con las mismas ideas, en cuanto referente a la cuestión ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Mi visión de la sociedad era la misma y me la reafirmó el salir, lo que vi. Lo que vi, por ejemplo, me reafirmó en que la prensa es un elemento en manos del sistema, en manos del poder, que miente descaradamente, que se inventa las cosas de la noche a la mañana. También me di cuenta de algo extraordinario y es la capacidad que tienen para engañar al público, para engañar al que lee la prensa o el que ve la televisión, porque a mí me hacen, por ejemplo, al salir había allí amigos, había familiares que venían a recibirme. El día que salió de la cárcel después de casi 20 años, eso es. ¿le esperaban los familiares? Me esperaban los familiares. ¿Y los periodistas? Sí. Me surgió de pronto que cayeron encima una especie de avispero de periodistas y tal, empezaron a hacer preguntas, yo contesté a ella normalmente, ese mismo día todas las declaraciones que yo hago salen en la televisión, por ejemplo yo las vi en Telecinco creo que era. Yo las veo, soy yo el que sale en imagen, en pantalla y el que digo las cosas, entonces pues no hay problema. Pero al día siguiente, y esto yo quisiera que alguien me lo explicara, todos los periódicos, todas las televisiones, o sea, todos los medios de comunicación, de pronto tergiversan todos a la vez la noticia y dicen todos la misma cosa. Por ejemplo, a mí me preguntan concretamente, ¿qué piensa usted ahora al salir de prisión? Y yo digo, pues que seguiré ¿qué piensa hacer? Pues que seguiré luchando mientras que exista injusticia, cosa que reafirmo. O sea, mientras que exista injusticia, yo voy a seguir luchando. A mí no me gusta lo que hay, bueno, pues intentaré cambiarlo. Pero no con las armas. No puedo, ahora mismo no puedo. Y aparte... ¿Por las urnas? No, con las urnas tampoco, las urnas son falsas, las urnas es una falsedad, las urnas es una forma de engañar. Las armas que las tiene el gobierno. Los gobiernos son los que tienen las armas. Los gobiernos son los más prepotentes y los que emplean más la violencia.
Volvamos a las puertas de la cárcel. ¿Y qué dijo la prensa? Yo digo que seguiré luchando mientras exista injusticia. A renglón seguido me preguntan, ¿y los grapos qué harán? Pues no sé, seguirán luchando con las armas en la mano, supongo. Es una organización armada. Porque usted no está en los grapos ahora. No, es evidente que no, si no, no estaría aquí. Porque si no, si yo estuviera en los grapos y estuviera aquí, es que habría democracia y no la hay. Usted evidentemente está de acuerdo con el sistema. Estoy contra el sistema, tú lo has dicho. No. Sí, no lo había dicho así, pero en fin, gracias por corregir, ¿no? ¿Sus enemigos son los mismos que cuando entró en la cárcel? ¿Hace 20 años? Sí, mi enemigo es el capital, es el egoísmo, es la injusticia. Siguen siendo los mismos porque siguen ahí, siguen mandando. Pero usted fue muy religioso, ¿no? Yo tengo una cosa, posiblemente buena o mala, eso los demás tienen que juzgarlo. Yo cuando creo en algo lo defiendo. Tengo ese problema, exacto. Y yo, bueno, pues yo nací en una España católica, apostólica y romana, como los alcauciles, que son romanos. Y a mí, bueno, pues desde pequeñito en el colegio, era un colegio de hermanitos de la doctrina cristiana, pues me enseñaron y me metieron en la cabeza la cuestión religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo defendía, machamartillo. Yo creía en aquello y lo defendía. Casi era un capillita. Más que un capillita. ¿Ah, sí? Yo era un activista. O sea, yo llegaba allí y daba la bronca, pero... ¿Con el crucifijo en la mano? No, nunca llegué a tener el crucifijo en la mano. No te pases. Bueno, pues eso también... Pero ocurrió una cosa. Yo vivía, era de una familia pobre. Mi padre trabajaba en una oficina, una alpargatera, un almacén de zapatos y alpargatas. Mi madre trabajaba de cocinera para ricos, para gente de dinero. En mi casa se pasaba fatiga. Nosotros para poder ir a ver una película alguna vez al Teatro Falla, pues teníamos que vender papeles a los que le metíamos una piedra para que pesara más y así nos diera algo más de dinero, por lo menos para poder ir al cine los dos en lugar de uno solo. Ahí engañaba al sistema. Ahí engañábamos todo lo que podíamos. Además, yo eso lo propongo, hay que engañar al sistema como sea. Yo nací ahí. Eso, si quieres, te va centrando mucho más, te va haciendo ver la realidad de las cosas. Entonces, ahí había contradicciones, claro. Yo era muy curioso, como todos los gente joven, ¿no? Era muy curioso, quería saber cosas, ¿no? Y yo defendía lo que creía. En aquel momento creía lo que me habían imbuido en mi cabeza, que era la religión cristiana, o sea... Y yo, en lugar de... Pero todo eso lo creyó hasta que le pusieron un Cristo moviéndose, Eso, ¿no? Te iba a contar. ¿Sí? Cuente. Yo, en lugar de bajar a... Porque yo ya te digo que era muy bueno. En lugar de bajar al recreo directamente, yo antes iba a la capilla, rezaba y después me iba al recreo. Allí había un Cristo enorme de madera, al que yo le rezaba. Y aquel día el Cristo movió la cabeza, me movió los labios, me movió los ojos. Yo vi que se movía. Figúrate tú, un niño de 13 años que ve aquello, es acojonante, claro. Hostia, ¿esto qué es? Y yo, pobrecito de mí, pues me voy corriendo al director del colegio, un hermanito de la doctrina, y le cuento mi problema, aquello que me ha ocurrido, aquella cosa misteriosa, extraña, yo lleno de excitación. Para mí aquello era una novelería muy grande. Y me dice aquel señor, esto es que Dios quiere hablar contigo, es una cosa personal entre él y tú, no tiene que enterarse nadie, hijo mío, esto llévalo en secreto entre tú y él. Bueno, en aquella época yo tenía 13 años, yo ahora tengo 57, yo nací en el 42,
En esta España nuestra se iba la luz cada 2 por 3 por las noches, entonces en todas las casas teníamos reverberos, teníamos lucecitas, lamparillas de estas, mariposas que le llamaban, etcétera, etcétera, para ver. Y yo aquel día, una de esas noches más, estaba allí con mi tarea del colegio haciéndola, se fue la luz, se encendió el reverbero, ya sabes, la manga que tiene de cristal, y yo estaba allí, y yo vi un cuadro que había allí enfrente. Un cuadro. Un cuadro que era la campana de Huesca, un cuadro histórico, donde están cortando las cabezas a los nobles. No he sacado el cuadro ese, ni me lo he inventado, te juro que estaba en mi casa. ¿Y que no lo pintó usted? No lo pinté yo. Bien. Lo pintaría otro que estaba contra el sistema. No era yo. Eso seguro. Bueno, estaban cortándole la cabeza a los nobles, creo que era Pedro el Cruel, al que le llamaban el Cruel, los que le cortaban la cabeza, claro. Los otros le llamaban el Justiciero. Bueno, pues allí estaba cortando la cabeza y yo veo que la figura de aquel cuadro se estaba moviendo. Y esto no puede ser, tío. Que estos no son santos. Aquí no puede haber milagritos. Ahí empezó el mosqueo. Y entonces sí, digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Empecé a moverme y conforme la vertical del reverbero cambiaba de sitio, cambiaba el personaje que se movía en el cuadro. Era la reverberación, eso que vemos en la carretera cuando hace calor y tal. Era la reverberación. La mañana siguiente, cuando llegué al colegio, inmediatamente recreo, tocaron la campanita, tal, yo me fui a la capilla, esta vez ya con ánimo de Sherlock Holmes, de investigador, y me fui allí, me arrodillé, me puse en el mismo sitio, miré, y efectivamente había unos velones delante mía, 4 velones, uno coincidía verticalmente con el Cristo, y aquello era lo que movía al Cristo. Y yo me dije, si me han engañado en esto, porque me habían engañado, me tienen que haber engañado en más cosas. Tengo que enterarme en qué me han engañado. Y empecé a ver, empecé a mirar, empecé a preguntarme cosas, empecé a dejar de creer, empecé a dejar de creer en el sistema, empecé a dejar de creer en las cosas que me decían y las ponía en cuestión por lo menos. Decía, vamos a ponerla en cuarentena, que yo me entere bien, porque aquí engañan mucho y bien. Y hoy siguen engañando y bien. Y ahora ha vuelto usted, Sánchez Casas, a ser director de teatro, a la pintura, al hogar, a la vida sencilla. No tan sencilla. Yo siempre he dicho que, y no lo digo por esto que tú me has preguntado a mí, sino que el héroe, el que no lleva una vida sencilla es el obrero que se tiene que levantar todos los días a las 6 de la mañana, irse a currar, estarse allí 8, 10, 12 horas para cobrar un sueldo miserable. Ese es el auténtico héroe, al que había que aplaudir, a ese. Pero usted ha vuelto al teatro. Sí, he vuelto porque además me gusta mucho y bueno, pues soy, como también actúo, soy bastante vanidoso. También es actor. Todos los actores somos muy vanidosos, nos gusta lucirnos en un escenario. ¿Yo para usted soy el sistema? No, no lo creo. Hombre, no puedo afirmarlo, no te conozco tanto, ¿no? Pero lo que he visto de ti no me une tu persona al sistema. La mayoría de los periodistas, no como persona, pero sí con su trabajo, sí me parecen que colaboran de alguna forma. ¿Por qué? Porque se doblegan al sistema, se doblegan a lo que le dice el sistema. Me parece que tú te doblegas poco. Tú también habrás recibido algún palo que otro, por lo que veo. Sí, pero yo todavía creo en las urnas. Bueno, todo llega. Gracias. Gracias a ti, Jesús.